Buenas tardes, amigos y amigas de la Casa Marillosé y Octavio Paz. A nombre del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Ciudad de México, y de su directora, la licenciada Rebeca Sánchez Sandín, así como de la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y de la maestra Leticia Luna, directora de este recinto cultural, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de la iniciativa Paz en la Proximidad, que tiene como objetivo acercarnos a la vida y obra del ganador del Premio Nobel de Literatura 1990. La pregunta que nos convoca es cómo aproximarnos a la figura del inigualable poeta, pero también del crítico literario, del intelectual avesado en múltiples tópicos y del coleccionista de arte que escribió una buena cantidad de ensayos sobre artes visuales, por ejemplo. Esta tercera sesión queremos dedicarla a don Irineo Paz, abuelo del autor del Arco y la Lira y el Laberinto de la Soledad, entre otros importantes títulos. Una figura que sin duda influyó notablemente en la vida y vocación literaria de Octavio Paz, lo que podemos ver reflejado en poemas como Pasado en Claro o el ensayo Silueta de Irineo Paz. Y nada mejor para esta sesión que contar con la participación de Napoleón Rodríguez, autor del libro Irineo Paz, Pluma y Espada Liberal. Napoleón Rodríguez Rivera nació en Saltillo, Coahuila. Estudió en la Escuela Normal de ese estado. Además, en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Centro Universitario de Ciencias Humanas del Claustro de Sor Juana. Es profesor jubilado. Ha publicado los siguientes libros, además de Irineo Paz, Pluma y Espada Liberal. Los silencios del coronel Altamirano, Galifet, el general Vientre de Plata, Cuentos y relatos, El diario de Landín, Caballo de letras y de la ilustración criolla a las ideas de la independencia. También ha publicado los siguientes libros de poesía: Los días circulares, Tren nocturno, Círculo de Alimalia, Poemínimos, haikus, y en colaboración, Los verdaderos bandidos de Río Frío. Así como artículos varios en revistas y periódicos como La Jornada, Proceso, la revista París México, la revista Secuencia del Instituto Mora y la revista Paréntesis, entre otros. Bueno, pues los dejo con Napoleón Rodríguez. Octavio Paz dice que había en la residencia de su abuelo una cueva hermosa llena de libros. Y ahí empezó a ver las grandes enciclopedias que tenía el abuelo y los grandes autores. Y entonces fue él leyendo desde niño los libros ilustrados de Doré que poseía el abuelo. Uno de ellos era un poema de Milton que narra Octavio Paz. Y así, la Divina Comedia, los grandes autores, Walter Scott, la novela inglesa, Charles Dickens y otros autores que influyen mucho en el niño a ir leyendo, viendo todos esos libros que se maravillaban. El influjo que tiene en Sor Juana es mínimo, porque Sor Juana no era una figura de devoción de los liberales. Entonces Octavio Paz él narra que empezó él a hacer una propensión de sus lecturas y deriva en Sor Juana, porque en la biblioteca del abuelo había las obras completas de Sor Juana. Entonces desde niño él se maravilla también con la monja
y se identifica posteriormente con ella. Y tiene que ver también que, al igual que Sor Juana, que se adentró a la literatura en su infancia por los libros de su abuelo, que los dos se adentran en la literatura influidos, digamos, por la presencia de la biblioteca de sus abuelos, en el caso tanto de Sor Juana como de Octavio Paz. Y en la biblioteca de su abuelo, además, se encontraban los álbumes de la tía Amalia y muchas obras que tenían que ver con las tías, porque ellas eran traductoras en un suplemento cultural de La Patria Ilustrada. Entonces había muchas influencias por parte de las tías Rosa y Amalia, que ellas eran colaboradoras de Filomeno Mata, el diario del hogar. Ellos de jóvenes laboraban ya en alguna empresa paralela a la empresa del abuelo y de los tíos. ¿Traducían del francés al español? Traducían novelas inglesas. Inglesas también. Francesas. Porque don Ireneo tenía mucha propensión a la literatura francesa. Balzac, entre ellos, y otros que no se mencionan. Habría obra de los simbolistas franceses, porque, bueno, hay de hecho un texto de Octavio Paz que habla de este asunto de los afrancesados, y dice, bueno, se mencionaba sobre los afrancesados en México de una forma un poco despectiva, como personas muy afectadas, ¿no? que llevaban a la cultura francesa, digamos, el refinamiento de esta cultura de manera un poco exagerada, pero lo que él menciona también es que este afrancesamiento también remite a la Ilustración, que para él, en gran medida, no solo para él, sino muchos intelectuales y escritores de su época, lo remite a la Ilustración, lo remite también a los ideales de la Revolución Francesa y después al simbolismo, ¿no? Francés, pero no solo al simbolismo, sino Rimbaud, a Claudet, a Solá. ¿Habían obras de simbolistas franceses en esta biblioteca? ¿Las habría quizá? Me parece que realmente, como usted lo ha llamado, el afrancesamiento de él, los simbolistas y todas estas corrientes literarias se dan hasta bien entrado el siglo, o sea, 1909. Es difícil valorar que don Ireneo haya tenido propensión a ese tipo de obras. Don Ireneo poseía todas las obras de los franceses y de los españoles. La biblioteca de Benito Pérez Galdós, en donde él toma la figura de las leyendas. Y la tía Amalia, en realidad, como era traductora de obras francesas, era la que lo influyó directamente, sobre todo la tía Amalia, porque ella sí era una afrancesada y tenía mucha propensión a la lectura y a la traducción de obras de distintos autores. Entonces se reflejó mucho la personalidad de la tía en el nieto, inclusive como traductor. Una de las cosas que muy sobresalientes de Octavio Paz es su obra traductora. Él atestiguó la muerte de su abuelo, ¿cierto? Sí. Bueno, en Pasado en Claro narra todo lo que se refiere al deceso primero del abuelo y luego de la tía. Pero lo fundamental es que él sí pudo ver la muerte del abuelo. Él pudo ser testigo junto con el primo en una visita que hace don Ireneo a la Ciudad de México, porque él vivía en las afueras, en Miscuac,
y visitaba la Ciudad de México cada jueves. Se reunía en tertulia con amigos y todo. Y también con una señora que era madre de Mimi Derba. Entonces, al regresar en uno de esos jueves de tertulia, don Ireneo entra a la casona, sube las gradas muy penosamente, se abre la puerta y en un poema donde describe la muerte, habla que don Ireneo llega, se sienta y ve la hora y eran las 8:15 cuando le da un accidente cardiovascular, lo que se llama una hemiplegia, y de eso murió en 15 minutos. Y él dice que fue envidiosa la muerte de don Ireneo porque fue un tránsito sereno a la otra vida. Platícanos un poco sobre el papel de don Ireneo como impresor, como director de periódicos que lo fue, y esa bonanza que tuvo a partir de su profesión, y cómo era la casa, esa villa, y cómo le tocó a Octavio Paz ya un poco como esa decadencia de la villa, que es la que él recuerda en Pasado en Claro y otros poemas donde alude a esa casa en Mixcoac en la que creció. Sí. Su primera infancia. La casona de don Ireneo, ahora llamada calle de Ireneo Paz, antes llamada Cuauhtémoc, era una extensión muy grande, casi de 2 cuadras. En la casa principal vivía el abuelo y al fondo vivían las tías y la demás familia. Al lado de la casa hubo una época en que vivió don Valentín Gómez Farías. Entonces había arboledas, todo era, Mixcoac era una bella villa a las afueras de la ciudad. Y Octavio Paz tenía una propensión a hablar con los árboles, él dice, inclusive hace un poema que se llama El árbol. Y él dice que lo que más le produjo asombro es una higuera que cada 6 meses florecía y él hablaba con la higuera. Cuando la casona empieza a deteriorarse, cambian muebles, biombos y está toda destruida. Y por una ventana todavía él dice que trepaba una rama de la higuera con la que él posiblemente hablaba. Él menciona mucho a la higuera y sobre todo la casona en donde muere la tía, que fue un momento muy desagradable para él, el ver a la tía en la casona morir. No era muy dado a hablar de la muerte, pero el abuelo sí. El abuelo en un poema dice que está próximo a morir y que a sus lectores benévolos los va a ver en el otro hemisferio, que ahí los espera. Como era muy satírico, como era muy bromista, él bromeaba con la muerte. ¿Cuál cree que sea la influencia más importante de don Ireneo hacia Octavio Paz, poeta? Lo acerca más la figura del abuelo, definitivamente. Pero él, dentro del periodismo, también tiene la influencia del padre zapatista, que publicó en el Universal diversos artículos que Felipe Gálvez da a conocer en obra que fue. Mis búsquedas en diversas librerías de viejo para escribir una historia de personajes relevantes del siglo XIX me llevó a buscar en
bibliotecas, hemerotecas, bibliotecas de amigos, entrevistas que hice. Y pues me encontré maravillosamente todas las obras de don Ireneo en esas librerías de viejo. Y para mí fue fulgurante porque don Ireneo no era conocido. No era conocido porque el porfirismo le cobró, le hizo pagar la factura. Su porfirismo ya no fue visto por las generaciones de la revolución. Entonces fue uno de los olvidados de la historia. Y Octavio Paz raramente se refiere al abuelo. Algunos poemas de él, por ejemplo, hay uno que se llamaba Jardín del Abuelo, pero fundamentalmente la obra del abuelo está inexorablemente unido a todo el periodismo del siglo XIX, del periodismo crítico. En La Patria, Ireneo Paz fue uno de los, inclusive, censores de su antiguo amigo Porfirio Díaz, y llega inclusive a encarcelarlo. Y en 1911, que comienza la debacle, Porfirio Díaz sale desterrado y se lleva a cabo todo el proceso de renovación de la vida nacional. Y todavía don Ireneo le alcanza para publicar una de las últimas leyendas históricas que se llama Madero. Esa fue la última de sus leyendas. O sea que don Ireneo estaba al tanto también de la revolución. No congeniaba mucho con el hijo revolucionario, porque don Ireneo era pues, un hombre chapado a la antigua. La figura de don Ireneo está diseñada a través de dos etapas. La primera, su lucha en contra de la intervención francesa. Y es seguidor de Porfirio Díaz. Y la segunda es el periodismo crítico, al fundar La Patria. Y entonces ya don Ireneo se convierte de revolucionario en periodista crítico, y eso también lo lleva a influenciarse a través de toda la gama de escritores que hicieron círculos allegados al porfirismo. Y no le toca vivir la etapa zapatista, solamente esa es la llave que se abre como revolucionario a través del hijo. Y entonces son tres aspectos fundamentales. El primero, como luchador en contra de la intervención francesa. El segundo, como periodista. Y el tercero, dentro de la literatura, en la novela, en el teatro, en la comedia. Entonces, fue muy amplia la gama de publicaciones de don Ireneo. Y en eso se basa de que las dos figuras, el abuelo y el nieto, son los más fundamentales en la producción literaria, en su obra, en su humanismo trascendental. E inclusive don Ireneo le hereda al nieto su gusto por el estoicismo quevedesco en Quevedo. Los dos eran lectores de Quevedo. En esa vertiente periodística de Ireneo Paz, él empieza a publicar la narrativa de su vida en la intervención francesa, en el periodismo, en diversos actos de su vida. La primera parte se llamó Algunas campañas, publicadas por el Fondo de Cultura Económica.
Y en esa vertiente narrativa, en la segunda versión de sus memorias, la tía Amalia le pasa en limpio lo que él le dicta para culminar en la elaboración de memorias de un periodista que él dice que va a publicar en 8 volúmenes su obra total. Y ahí es donde don Ireneo muere, sin ver publicada la segunda fase de narrador de sus memorias. Bueno, es muy importante esa vertiente novelística, porque es el primer escritor indigenista. Entonces, 2 novelas muy fundamentales son Doña Marina y Amor y Suplicio. Entonces, de ahí, don Ireneo empieza a escribir novela histórica y hace teatro, hace comedia. Yo cito algunas comedias, por ejemplo, Una lluvia de ingleses, Estar para fiestas, Lo mejor de los dados, y otras piececitas como Entremeses, que en su época sí se llevaron a cabo. Entonces, don Ireneo, ¿en su casa? pues en su casa, y no se sabe si realmente fueron escenificadas. Nada más se habla que en San Luis Potosí escenificaran una de las novelas, pero realmente no se sabe si fueron escenificadas. Pero él escribió piezas cómicas, piezas dramáticas y poesía satírica. Esta es una de las novelas principales que se llama Amor y Suplicio, y fue la segunda edición de Amor y Suplicio, fue editada en el extranjero. Está dedicada por Octavio Paz Solórzano a nombre de don Ireneo, a nuestro culto y para mi gran presidente de la República, señor ingeniero don Pascual Ortiz Rubio, a nombre de mi padre, con todo respeto y afecto, Octavio Paz. Tiene otra joya también dedicada que es... Es la tesis de Octavio Paz. Octavio Paz Solórzano la dedica a un amigo, Antonio Villalobos, dice ahí. Finalmente, quisiera hacerle 2 preguntas para concluir con esta entrevista. ¿Cómo fue que se acercó a la figura y a la obra de don Ireneo Paz? De joven yo tenía propensión a la poesía y realmente pues para mí Octavio Paz ya se vislumbraba como un gran poeta. Y entonces en una ocasión un escritor, Antonio Rodríguez, me obsequió un libro de Octavio Paz de poesía. Y entonces empecé yo a investigar los orígenes de Octavio Paz, pero al darme cuenta de muchas novelas de un personaje llamado Ireneo Paz, coludí que era un personaje que estaba ligado a don Octavio. Y en una reunión en donde Octavio Paz se presentó en el claustro de Sor Juana en 1982, yo le dije que estaba haciendo una biografía de don Ireneo, y se manifestó pues asombrado porque había muy poca bibliografía conocida del abuelo. Entonces yo, con ese compromiso que hice yo ante él, me dediqué a buscar en hemerotecas, en bibliotecas, y una serie de investigaciones que publiqué en la jornada, pero no recogí en ese libro, que espero que en una tercera edición vuelva yo a volcar todo lo que tengo de don Ireneo,
porque tengo cartas, tengo copias de la vida de don Ireneo cuando era él un diputado de la corriente de los vallartistas. Que también su hijo fue diputado, ¿no? También Sí, Octavio Paz Solórzano fue diputado, pero por el Partido Agrarista. era el vocero, podríamos decirle, de Ignacio Luis Vallarta, que era presidente de la Suprema Corte. Y todo ese bagaje de conocimientos, pues tuve yo que ir descubriendo poco a poco la más grande figura del siglo XIX, que para esas épocas estaba escondido, y era don Ireneo Paz. Porque después de Paino, Ireneo Paz se descubre como uno de los grandes novelistas del siglo XIX, como uno de los grandes escritores del siglo XIX, como uno de los grandes precursores de la crítica periodística y como un hombre de talento que hereda a un nieto, y esa es la figura esencial para Octavio Paz, la figura de su abuelo. Finalmente, maestro, ¿cómo definiría la relación de Octavio Paz con su abuelo, don Ireneo? ¿Con su abuelo? Sí. Pues él era en realidad un niño y realmente la cercanía con el abuelo era una cercanía de protector, porque el padre estaba ausente, la tía estaba también melancólica, ocupada en los recuerdos de su madre que muere en 14. Doña Rosa Solórzano muere en 1914. Entonces, el niño, pues, está inmerso en la figura del abuelo porque era el que lo consentía, le hacía los ratos alegres, jugaba con él, comía con él, lo seguía a la biblioteca, le enseñaba sus libros y lo sumergía en la gran cueva, la enorme cueva que era la biblioteca enorme de don Ireneo.